Hola de nuevo. El día de hoy vamos a ver qué es argumentar. Seguramente te has preguntado qué es argumentar porque lo has escuchado en diferentes medios, en la escuela, etcétera. Casi siempre decimos, argumenta tu respuesta, pero muchas veces no sabemos exactamente qué es argumentar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Para definir la argumentación es necesario tomar en cuenta que ésta pertenece al ámbito del lenguaje. Argumentar se realiza a través de la lengua, a través de las palabras. Argumentar también supone un problema que hay que resolver. Para esta argumentación se lleva a cabo un proceso y se obtiene un producto. El argumento, además, es evaluable. Nosotros podemos decir si un argumento es válido o no, si es falso o es cierto. Por eso se dice que el argumento debe de ser también evaluable. Pero para hablar un poquito más del argumento, nosotros tenemos que abordar dos conceptos, el concepto de hecho y el de opinión. Por un lado, el hecho es una idea, situación o acontecimiento real y objetivo, algo que nadie puede refutar porque es un hecho, es válido, es real. Por ejemplo, el 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad. Ese enunciado es real, es un hecho. Mañana no hay clases. El 14 de febrero hay suspensión de labores, por lo tanto no hay clases. Es un hecho, no es una opinión, sino algo real, algo que va a suceder. El hecho no necesariamente es algo que ya sucedió, sino algo que puede suceder, pero que va a ser un hecho, va a ser real. Por otro lado, una opinión es la apreciación personal y subjetiva que se hace respecto de algo o alguien. Así nosotros podemos emitir juicios de valor. Por ejemplo, el 14 de febrero es el peor día del año. Estamos emitiendo un juicio de valor sobre una fecha, el 14 de febrero. Otro ejemplo puede ser, los lunes son los días más bonitos para ir a la escuela. Estamos emitiendo un juicio de valor sobre el lunes. Y así nosotros podemos opinar sobre cualquier tema. Entonces, hecho, idea, situación o acontecimiento real y objetivo. Opinión, apreciación personal y subjetiva que se hace respecto de algo o alguien. Si nos adentramos un poquito más en el argumento, vamos a encontrar que este tiene algunos ámbitos. La argumentación tiene ciertos ámbitos desde los cuales nosotros podemos entender de una manera más amplia qué es el argumento. Así vamos a encontrar que desde la lógica, un argumento contiene premisas y conclusiones. Busca inferir de manera deductiva y la verdad de esas premisas va a garantizar la verdad de la conclusión. Por lo tanto, se va a convertir en un argumento válido. Y aquí tenemos un ejemplo. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Este tipo de argumentación se observa y se analiza desde la lógica. Sin embargo, la argumentación también se puede conceptualizar desde su metodología. Los enunciados por sí mismos no son o no fundamentan nada, sino que las razones son los hechos que le dan validez, es decir, un porqué.
Se debe saber seleccionar las premisas para que éstas no solamente sean lógicas y sean válidas, sino que correspondan una a la otra y por lo tanto se pueda verificar que este sea real. Por ejemplo, si nosotros decimos que el agua se congela a los -10 °C, el enunciado que estamos dando ahorita por sí mismo no está fundamentando nada. Habría que contener ahí o anexar cuáles son las razones que nos llevan a dar ese enunciado. Desde el ámbito social, la argumentación también se refiere a una relación entre sujetos. Toma en cuenta la relación retórica y dialéctica que se da entre quienes están emitiendo el argumento y quien lo está recibiendo. En este caso, nosotros recordamos que el argumento sirve para convencer o persuadir. ¿A quién? A mi interlocutor. Aquí también se van a mezclar algunos elementos sociales. ¿Qué tanto conozco a mi interlocutor? ¿Qué tipo de relación hay entre él y yo? Y así, por ejemplo, si nosotros emitimos un enunciado como soy un cliente de toda la vida, por lo tanto me debes de dar un descuento, quizás solo va a funcionar si tenemos una relación un poco más estrecha con nuestro interlocutor y no así si es la primera vez que vamos a ese lugar o la persona es desconocida para nosotros. Y entonces, después de lo que acabamos de hablar, ¿qué es argumentar? Argumentar es dar las razones o fundamentos que sostienen o apoyan una creencia u opinión, utilizando para fundamentar hechos, datos e información que sean objetivos y que sean comprobables. Estos argumentos tienen que estar estructurados de tal manera que haya en ellos coherencia y cohesión. ¿Para qué? Justamente para convencer de mi postura a mi interlocutor, que no necesariamente tiene que ser una persona que esté frente a nosotros, sino puede ser un posible lector de un texto. Pensemos, por ejemplo, en un ensayo argumentativo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se elabora un argumento? Lo primero que tengo que tener es mi creencia, mi postura, es decir, mi opinión. Una vez que yo tengo mi opinión, tengo que pensar en un por qué lo que yo digo debe de ser. ¿Por qué con esa opinión puedo convencer a mi interlocutor? Aquí seguramente vamos a requerir indagar ese por qué, buscar esos fundamentos, esos datos, hechos, testimonios de expertos, etcétera, que nos van a ayudar a complementar nuestra opinión. De esta manera podemos estructurar un argumento que sea eficaz para poder convencer a nuestro interlocutor de manera oral o escrita. Aquí tenemos algunos ejemplos. De acuerdo con los expertos, comer 2 porciones de frutas y 2 de verduras diariamente asegura una dieta equilibrada. Aquí la opinión está subrayada. Esa es la postura, ¿sí? Comer 2 porciones de fruta y 2 de verdura a diario nos van a asegurar tener una dieta equilibrada. Pero eso lo estamos apoyando, estamos diciendo, de acuerdo con los expertos. Estamos apoyando en testimonios de personas expertas. Aquí podríamos agregar incluso el nombre de esos expertos, hacer referencia quizá a la investigación de esos expertos, entre otros datos más específicos. El segundo ejemplo
Dice, la contaminación de las aguas es un problema grave. El 4% de las reservas de aguas subterráneas de nuestro planeta, fuente hídrica que abastece al 80% de la población mundial, ya está contaminada. De nuevo, la opinión, la postura está subrayada y solamente es la contaminación de las aguas es un problema grave. ¿Con qué está siendo fundamentada, con qué está siendo apoyada esta opinión? Para convertirlo en un argumento, pues con datos estadísticos. Y estamos mencionando 4% de las reservas de agua, etcétera. Esa información es datos estadísticos que seguramente nosotros tuvimos que investigar previamente para poder así emitir un argumento válido. Espero que esta información te haya servido, espero que haya sido clara y nos vemos muy pronto para revisar nuevo contenido. Hasta luego.